Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardwaresfera. Hoy vamos a hablar de qué es la arquitectura en chiplet o la tecnología chiplet de AMD y cuáles son sus puntos buenos, o sea, sus puntos fuertes y sus puntos flacos, porque como toda tecnología tiene cosas buenas y cosas malas. Voy a empezar por explicar lo que es la arquitectura en chiplet o... Es que no es en sí una arquitectura, sino es la forma de construcción. Bueno, total, los procesadores chiplet que son. En el caso de Intel, sigue fabricando chips sobre un único cuadrado de silicio, lo que conocemos como construcción monolítica, es decir, todo es un mismo bloque de silicio. En el caso de los chiplets de AMD, si os fijáis, lo que se hace es se fabrica por un lado esta pieza de aquí, luego por otra los núcleos y luego se fusionan sobre el mismo sustrato. Esto básicamente permite la construcción de lo que es controlador de memoria, puertas de entrada y de salida en un proceso de 12 nanómetros y luego los núcleos, las FP y las ALUs, los núcleos de ejecución, se pueden fabricar en un proceso más pulido que es el que a día de hoy denominan 7 nanómetros, lo cual quiere decir que lo que realmente necesita eficiencia más transistores, que son los núcleos de ejecución, van a tener un punto fuerte ahí, un pequeño chute extra en cuanto a potencia y eso pues permite que sea mucho más modular y tiene ciertas ventajas e inconvenientes. Así que, como veis, saber lo que es la tecnología chiplet o la arquitectura de construcción chiplet es bastante sencillo. Básicamente es que en lugar de todo hacerse en un solo silicio, se hacen varios. Ahora bien, ¿qué puntos fuertes tiene esto y qué puntos débiles? Mirad, voy a empezar por los puntos débiles. El primer punto débil que nos vamos a encontrar aquí va a ser las latencias. Y esto quiero explicarlo. En este caso vamos a tener unas latencias más grandes que en los monolíticos de Intel. Y esto tiene que ver con la separación, no con la distancia, sino con la separación de los silicios. Si nosotros cogemos un bus de datos y lo tenemos a esta distancia y luego lo ponemos a 1 metro, realmente ahí no hay problema, la información va a tardar lo mismo en llegar. El problema está en que a mayor sea la pista, el bus, una pista de cobre física que tiene que existir aquí, mayor sea esa pista física, mayor resistencia ofrece, ¿vale? Esto es algo normal, igual que los cables, igual que el cobre, cuando se calientan se dilatan y a más grandes son, aumenta la resistividad, por tanto más resistencia. Entonces, al haber más resistencia, ¿qué ocurre? Que tiene que aumentar el voltaje. Es decir, tiene que aumentar el voltaje para que eso pueda mantener la comunicación. Y ese proceso es complicado. En ese aspecto es donde se produce un aumento de las latencias. No tiene por qué ocurrir, pero seguramente ocurra. Básicamente, el tener junto todo el mismo silicio en una sola pieza, realmente los chips monolíticos, tanto de Intel como de AMD, no son cuadrados, sino que tienen capas, es decir, tienen diferentes capas y lo que se hace es con un haz láser, ¡pum!, se hace un agujero, estas subes de escritura del haz láser, lo cual elimina las zonas intermedias. Y luego, pues la comunicación, por ejemplo, si esto es un núcleo, esto es otro, esto es otro, esto es otro, esto sería caché, bueno, que normalmente la capa de abajo son los núcleos y aquí vendrían las bolas de estaño para luego soldarlo, es decir, iría al revés, y aquí están los núcleos de ejecución abajo, y aquí la caché, pues claro, la latencia es mínima, porque la misma tensión que alimenta todo el conjunto es la que hace posible que haya mucha menos pérdida con diferencia con respecto a la arquitectura chiplet. ¿Pero por qué es buena la arquitectura chiplet? La primera cosa que os voy a decir es que estamos en la guerra de los núcleos. Sabéis que actualmente se ha dejado de lado la frecuencia y lo que estamos inmersos es una guerra de núcleos, de ver qué fabricantes, si Intel o AMD, cuál nos ofrece más y más núcleos. Entonces, al estar en la guerra de los núcleos, la arquitectura chiplet es la que va ganando de momento. Y os voy a explicar qué otras cosas tiene de ventajas. Ya os digo, con respecto a la guerra de núcleos, perfecto, porque esto, al igual que se ha hecho así, luego podríamos meter aquí en el otro lado varios núcleos más, que es lo que vendrá con los EPIC ROM, que son los EPIC, los de servidor, y que tendrán muchos más núcleos. Ahora bien, no solo los núcleos es algo que se mejora, sino que se mejora la eficiencia energética. Bueno, la eficiencia energética no, ¿cómo lo diría?
se mejora lo que denominamos TDP, aunque eso lo podríamos hablar muchas veces. Hay un vídeo en el canal que os dejo por aquí arriba en el cual hablo de lo que es el TDP, y el TDP calcularlo es muy difícil porque no hay un estándar, cada uno lo calcula como quiere, pero me refiero a la eficiencia térmica. Es decir, cuando un solo chip, como son los monolíticos, se calientan, como puede ocurrir aquí, su fuente de calor normalmente es en la parte baja y esto va aumentando por aquí, lo cual hace que el núcleo del silicio, aunque esto sea muy finito, esto ocurre. El núcleo mantiene una temperatura elevada y es difícil, es muy difícil de disipar ese calor. En el caso de los chiplets no son necesarias tantas capas porque la construcción es en diferentes chips y al mismo tiempo están separados uno de otros, por lo que producimos que aquí hay una bolsa de temperatura, pum, aquí hay otra, y aquí hay otra. Pero como los mismos silicios no tienen tantas capas, en sí ya son más eficientes a la hora de disipar ese calor extra. Y otra cosa es que al estar separados, pues también. Ese es un punto bueno, es un punto positivo. Como contrapartida de decir que esto tiene una pequeña pega, y es que cuando nosotros tenemos varios bloques de silicio, tienen que estar perfectamente alineados para que el IHS, la placa de protección de encima del procesador, encaje y toque exactamente con ellos. Acordaros cuando hice la review de la Vega 56, bueno, de la Radeon 7, de las Vegas que he tenido en el canal, siempre he comentado esto. Es un problema porque no todos los chips están correctamente rectos, planos, y algunos pues quedan un poco inclinados, otros no, lo cual hace que la superficie de contacto total no sea completa como si en uno monolítico, que básicamente es un chip que luego se pule y queda completamente planificado. Aquí, aunque lo planifiques, luego al colocarlos encima del sustrato hay que soldarlos y esa soldadura puede hacer pequeñas diferencias de altura o diferencias de inclinación, lo cual hace que aunque sean mucho más eficientes térmicamente, pueden tener algún problema. Pero esto es mínimo. Hablemos ahora de cara a la producción, a la fabricación. La tecnología chiplet tiene unas mejoras increíbles con respecto a la construcción monolítica. Esto que veis aquí es una especie de círculo, bueno, se suponía que debían de ser círculos exactos e iguales, que no lo son, y se supone que es una oblea de silicio donde posteriormente pues, he dibujado unos cuadrados y se supone, pues mira, esto es un procesador de Intel o de AMD, esto es otro procesador, cada cuadradito es uno. En el proceso de fabricación hay diferentes procesos muy críticos, los cuales hacen que en una misma oblea salgan X procesadores dependiendo de su tamaño, número de transistores. No me voy a enrollar eso ni me voy a extender, pero no todos son iguales. En el dopado de semiconductores y demás puede haber pequeñas diferencias. ¿Qué ocurre? Que en el proceso de fabricación, los procesos ya a 14 nanómetros, 12, 10, 7, aunque esto es muy comercial, que lo explico en otro vídeo, básicamente siempre hay una tasa de defecto, es decir, hay un porcentaje de defecto. Ya sabéis, normalmente se fabrican como i7s, cuando algunos salen con algún pequeño defecto en un núcleo pasan a ser i5s, algunos que tienen más defectos pasan a ser i3 y hay otros que no se pueden reaprovechar. Normalmente esta tasa de fallos es de en torno a un 5, un 9%, es decir, entre un 5 y un 9% de los procesadores que se fabrican no sirven para nada. En el caso de que en una sola oblea fabriquemos procesadores monolíticos, tenemos el problema de que al ser muy grandes se fabrican muy pocos por oblea y si hay muchos fallos, pues esto hace que se tire bastante procesadores y no se pueda aprovechar. Básicamente, al ser tan grandes dentro de la oblea, pues son menos. ¿Qué ocurre con la arquitectura chiplet? Esto es muy inteligente. Lo que hacen es utilizar dos máquinas en lugar de una. Y lo que utilizan es una 12 nanómetros para el controlador, el puente norte, que básicamente es esto de aquí, que es el puente norte antiguo, aunque tiene cosas que ya tenían los procesadores dentro, ¿vale? Como todo lo que es la comunicación de entrada y salida y demás cosas, pero básicamente para que nos lo entendamos. Entonces se fabrican en un proceso de 12 nanómetros. ¿Qué ocurre? Que ya de por sí son menos de la mitad de un chip monolítico. Por lo tanto, ya en una sola oblea estamos fabricando un mayor número. Aunque haya muchos de ellos que salgan con defecto, siempre acabaremos teniendo muchos más, no sé cómo se llama esa parte del chiplet, pero muchos más de estos controladores de procesadores los tendremos en una sola oblea. Por lo tanto, este proceso es más eficiente al hacer chips mucho más pequeños.
Y por otro lado utilizamos los 7 nanómetros para fabricar en obleas solo los núcleos de ejecución, es decir, solo los pequeños núcleos, lo cual quiere decir que en una oblea salen muchísimos más. O sea, si esto es un solo chip íntegro, esto ya es la mitad de un chip, pues saldrán ya casi el doble. Exacto no os lo puedo decir porque no lo tengo esos datos. Saldrán casi el doble. Pero si es que encima aquí en una oblea ya a 8 nanómetros construimos los chiplets que son mucho más pequeños, que si nos fijamos pues son más o menos una tercera parte que este, pues aún sacamos muchísimos más chiplets, núcleos de ejecución, lo cual quiere decir que estamos aprovechando mucho mejor la oblea, vamos a sacar muchos más chips y aunque la tasa de fallos en los 3 casos sea lo mismo, aquí desperdiciamos muchos más. Aquí desperdiciamos algo menos y aquí desperdiciamos muchísimo menos. Por lo tanto, de cara a la fabricación, a tener stock de las marcas, la arquitectura chiplet es muy buena. Y ahora, como conclusión final, como os he dicho, a mí la arquitectura chiplet me gusta, pero siempre y cuando tengamos en cuenta que estamos metidos en la guerra de los núcleos. Es decir, esto tiene un límite. Esto no puede seguir creándose núcleos y núcleos, luego le ponemos 2 aquí, 2 más aquí. Llegará un momento que el procesador sea enorme. Es decir, como proceso de fabricación actual y técnica o estrategia de marketing para el momento actual que estamos viviendo en los computadores, esto es una tecnología increíble. Es decir, es un proceso de fabricación que aporta muchísimos más beneficios que contras podamos tener. AMD, tanto los ingenieros de AMD como los de Intel no son gilipollas. O sea, ambos ya saben que esto va a aumentar un poco las latencias, pero si consiguen ofrecer muchos más núcleos al mismo precio porque los procesos de fabricación pierden mucho menos y fabrican mucho más y así mantienen stock, pues sale a cuenta. Lo cual quiere decir que Intel quizá, si quiere seguir compitiendo en la guerra de los núcleos, tendrá que pasar a un proceso de chiplets, porque si lo que quiere seguir haciendo es de forma monolítica seguir metiendo más y más núcleos, solo le queda una, que es seguir bajando la litografía. Actualmente tienen los problemas con los 10 nanómetros, que lleva atragantado bastante tiempo, pues tendría que pegar un salto ya a 7 nanómetros. Esto lo hablaremos un día porque es muy comercial, ¿vale? Entonces, para mí, actualmente, la arquitectura chiplet está muy bien pensada y nos proporciona unas ventajas muy grandes de cara a los ordenadores domésticos y de cara a los ordenadores como servidores. Es decir, los EPYC también tendrán muchas posibilidades con esto. Pero como os iba diciendo, esto tiene un límite. Es decir, no podemos meter 80.000 silicios porque cada vez que añadimos más silicios tenemos más problemas de planicidad y de contacto con el IHS y más problemas de soldado. Los problemas de soldado los habéis vivido muchos de vosotros con tarjetas gráficas. Básicamente esto luego tiene un sustrato aquí y aquí va las bolas de estaño, que estos son VGA, ¿vale? Pero es que en este silicio también lo expliqué en un vídeo que os dejo por aquí, en el cual lo expliqué, porque no sé, el revaling no es la solución para todo. Estos son flip chips. Entonces aquí también hay unas bolitas, o sea, estas están libres de estaño y estas tienen estaño y aquí se pone una resina. Bueno, si nosotros aumentamos el número de chiplets que ponemos sobre un sustrato, puede ser que el proceso de soldado también tenga alguna pega. Por lo tanto, toda la eficiencia que estamos ganando por un lado, luego la podríamos perder por el otro, bien por planicidad y simetría o bien por procesos de soldado que podrían salir con defectos, podrían tener problemas. Si aumentamos mucho la temperatura en el centro del sustrato, podrían acabar muchas de estas soldaduras rotas o incluso el mismo silicio. Pero actualmente es una solución genial. Ya está, chicos, no me voy a enrollar más. Yo creo que ha quedado bastante claro qué es la tecnología chiplet, qué es lo que tiene de bueno y por qué actualmente AMD lo está haciendo muy bien, se ha sacado ese de la manga y la verdad es que Intel lo tiene complicado para competir contra esto porque necesitaría hacer una reforma completa de su arquitectura para poderla quebrar y poderla añadir en lo que es una arquitectura chiplet. Si os interesa más este tema o tenéis algún tipo de pregunta, como por ejemplo, ¿dónde están las cachés? Pues dentro de los pequeños chiplets. ¿Dónde están no sé qué? Me lo dejáis en los comentarios y lo iré contestando como pueda. Bueno, muchísimas gracias a todos por ver este vídeo. No tengo nada más que decir, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.